¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227-7659 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. Alsea comprará Vips. Apple presenta nuevos diseños de iPhone. Reforma hacendaria será progresiva, dice Miguel Mesmacher. Impuesto a refrescos afectaría a toda la cadena productiva de bebidas azucaradas. Reforma fiscal afecta a escuelas privadas. Enrique Peña Nieto promulga leyes educativas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Como siempre, les saluda Lucero Álvarez Orrantia, bienvenido al Financiero Noticias. El día de hoy, Apple presentó dos versiones de su iPhone. Mire, directivos de la firma dijeron que reemplazarán al iPhone 5 con dos nuevos diseños. El 5C, bueno, pues es de plástico y estará disponible en color azul, rojo y amarillo, mientras que el iPhone 5S viene en color dorado, plateado y gris, y además reconoce las huellas dactilares. Dalia de Paz, platícanos más sobre estos nuevos dispositivos. Muy buenas tardes, adelante. Hola, muy buenas tardes. Les cuento que hoy Apple presentó sus dos nuevas versiones del iPhone, el 5C y el 5S. Estos equipos estarán disponibles el 20 de septiembre en Estados Unidos. En México habrá que esperar. Pero me gustaría platicarles acerca del 5C. Es un teléfono barato que arranca en los 1,300 pesos con una capacidad de 16 gigabytes y llega hasta la capacidad de 32 gigabytes, que costará alrededor de 2,600 pesos. Este teléfono 5C tiene una pantalla de 4 pulgadas, procesador A6 y una cámara de 8 megapíxeles y una frontal Full HD para hacer videollamadas en FaceTime. También les cuento, por otro lado, que presentó el 5S, este teléfono que va a tener la tecnología o un sensor Touch ID para que podamos desde el botón de Home poner nuestra contraseña y ya poder utilizar el teléfono. Este teléfono costará $199 para la versión de 16 gigabytes, $299 para la versión de 32 y $399 para la versión de 64 gigabytes. Hasta aquí mi reporte. Diseños para todos los gustos. Dalia, muchas gracias por tu reporte. Nos vemos más adelante. Bueno, Petco, la subsidiaria de Grupo Gigante, especializada, por supuesto, en alimentos para mascotas, prevé un mínimo impacto con el aumento del 16% de impuesto al valor agregado contemplado en la reforma hacendaria del gobierno federal. Sus directivos señalaron que el mercado de artículos y alimentos para mascotas vale más de $1,000 millones y crece a ritmo de un 9% anual. Mientras tanto, la firma PricewaterhouseCoopers calificó con un 7 a las empresas mexicanas en materia de gobierno corporativo porque, considera que tienen serias deficiencias en transparencia, planeación estratégica y también capacidad prospectiva. La reforma hacendaria entraría como cualquier otra reforma. Mientras tú rindas cuentas adecuadamente, no importa si sean muchos o pocos impuestos. Y aquí, pues obviamente no lo relacionamos nada más a la reforma tributaria, sino a cualquier situación de información de cuentas, o sea, cuánto estás vendiendo al año, cuántos empleados tienes, qué rotación de personal estás sufriendo, qué tanto talento tienes dentro de la organización o no. Entonces yo diría, esto no afecta a la reforma hacendaria. La firma también destacó que el 36% de las empresas que actualmente cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y 41% de las entidades financieras pues no cuentan en este momento con una metodología para definir perfiles de consejeros y también directivos, lo que agrava aún más su planeación de negocio. Uno de los problemas principales que hemos visto para acceder a las bolsas de valores es la rendición de cuentas. Cuando realmente las empresas ven todo lo que se tiene que informar, es cuando no necesariamente no es que no quieran, sino que no están preparadas, porque dicen, ok, yo voy a tener que informar a bolsa, por ejemplo, trimestralmente, pero mis sistemas hoy no dan para que yo genere información trimestral. Entonces, lo que yo pueda mostrarle a la bolsa, pues podrían ser cifras falsas o cifras no realmente verificadas. Ahora damos un recorrido por el mundo empresarial.
Goldman Sachs, Visa y Nike se unirán al índice Dow Jones en sustitución de Alcoa, Bank of America y Hewlett Packard. Los cambios se harán efectivos a partir del 23 de septiembre. El Pleno de la Comisión Federal de Competencia resolvió sancionar con 14.7 millones de pesos a 6 hospitales privados y a la Asociación de Hospitales Particulares de Jalisco por coludirse en perjuicio de los consumidores. Todos ellos pactaron ilegalmente incrementos en los precios que cobraban a las empresas aseguradoras por servicios médicos a sus clientes. Al menos 9 empresas nacionales y extranjeras tienen interés en participar en la licitación de trenes de pasajeros en México que prepara el gobierno federal, proceso que tendrá lugar en el primer semestre de 2014 y que implicará inversiones por 95,000 millones de pesos. Tienen interés empresas como Siemens, Alstom, OHL, Ideal e ICA. Peugeot buscará más recortes de empleos en las negociaciones con sindicatos franceses, dijo este martes el presidente ejecutivo Philippe Varin, ya que el leve progreso en la demanda de autos no parece suficiente para resolver el crónico exceso de capacidad industrial de Europa. El fabricante de autos de lujo Jaguar anunció que invertirá $2.400 millones en una nueva gama de sedanes livianos y vehículos todoterreno destinados al mercado masivo, lo que crearía 1.700 puestos de trabajo en la economía británica, que muestra señales de recuperación. Y Alsea comprará la cadena de restaurantes Vips a Walmart. Mi compañero Miguel Ángel Payares nos amplía esta información. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, como lo comentas, hoy Alsea, dueña de marcas como Burger King y Domino's Pizza, anunció la adquisición del 100% de restaurantes Vips, esta división que era propiedad de Walmart de México y Centroamérica, por un monto de 8.200 millones de pesos, que incluye las marcas La Finca, El Portón y Ragazzi. A mediados de esta jornada, el Financiero publicó información de que Gigante desistía de la transacción porque había visto algunos retrasos y procesos burocráticos que habían hecho muy larga y habían pedido muchos requerimientos de información en esta transacción, por lo cual ellos habían decidido mejor retirarse. Hoy Fabián Jocelyn anuncia y dice que va a buscar una mayor rentabilidad y mayor crecimiento de esta división, que ha tenido algunos indicadores negativos. Pero bueno, la acción de Alsea hoy termina con una baja de 1.9% en la Bolsa Mexicana de Valores. Se anda cotizando arriba de los 34 pesos y esta transacción será una opción más que estarán viendo los analistas para analizar cómo va la rentabilidad y cómo va el crecimiento, porque también Alsea va a terminar un poco apalancada. Están viendo cómo van a financiarse con bancos o con otro tipo de deudas. Entonces va a ser una operación que en los siguientes días va a dar mucho de qué hablar. Muchas gracias y regresamos contigo. Miguel Ángel, muchas gracias por la información y de redacción nos vamos hasta las bolsas de América y el mundo. Al regresar, reforma hacendaria será progresiva, dice Miguel Mesmacher. Impuesto a refrescos afectaría a toda la cadena productiva de bebidas azucaradas. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227 7659 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. El subsecretario de Ingresos, le hablo de Miguel Mesmacher, descarta que la iniciativa de reforma hacendaria del gobierno federal recaiga en los contribuyentes ya cautivos. La parte propiamente tributaria, la parte de impuestos de esta propuesta integral, realmente se intentó diseñar para ser de carácter altamente progresivo.
Entonces, en ese sentido, la propuesta contiene algunos aspectos bastante importantes. Por ejemplo, se está eliminando. En entrevista con El Financiero, el funcionario indicó que sí está previsto facilitar a los informales su regularización fiscal. Estamos bajando de manera muy importante las tasas para los individuos de menores ingresos de seguridad social, de tal manera que esta gente pueda estar entrando al sector formal de la economía con mayor facilidad. Explicó también que el régimen de pequeños contribuyentes será sustituido por el régimen de incorporación. Eso obviamente va a dar espacio para una persona que esté en la informalidad decirle, mira, hay un régimen que te permite de manera razonable integrarte a la formalidad, lo vas a tener que estar haciendo. Por su parte, la firma Standard & Poor's se muestra cautelosa sobre el proyecto de reforma hacendaria y dice que sí hay espacio para mejorar la calificación del país si la iniciativa eleva ingresos. Y escuche bien, y coincide además con una reforma energética. En este momento saludo hasta redacción a Atzayael Torres para que nos comente sobre las posibles modificaciones que tendría el régimen fiscal de Pemex con la reforma hacendaria. Compañero, adelante, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sin duda el cambio más importante que tendría Petróleos Mexicanos bajo esta nueva reforma sería el tratamiento como una empresa. Esto le implicaría a Petróleos Mexicanos salir de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria y en vez de impuestos pagar utilidades. Esto le permitiría a Pemex la posibilidad de reinvertir en los proyectos que considere estratégicos ya solo bajo la aprobación de su Consejo de Administración y no de la Secretaría de Hacienda como lo hace actualmente. Petróleos Mexicanos, como sabemos, es una empresa paraestatal que tiene pérdidas, acumuló pérdidas al primer semestre de este año por más de 5,000 millones de pesos. Otro punto importante del régimen fiscal de Petróleos Mexicanos es que quedan fuera los llamados bonos ciudadanos. La Secretaría de Hacienda considera que este modelo de compra de acciones de bonos en aquella mini reforma de 2008, bueno, pues simplemente no encaja en el nuevo régimen fiscal de Petróleos Mexicanos. Pues regresamos contigo al estudio. Atzayael, gracias, muy buenas tardes. La Cámara de Comercio de la Ciudad de México califica como una reforma ligera a la iniciativa hacendaria del gobierno federal. Es una reforma light, es una reforma que no alcanzó las profundidades que esperábamos. Una de las cosas que el sector privado esperaba era que se generalizara un IVA, aunque fuera muy, muy bajo, a alimentos y medicamentos. Y durante la presentación de los congresos internacionales de calidad y responsabilidad social programados para este 23 y 24 de octubre, Ricardo Navarro señala que la propuesta hacendaria del presidente no le permitiría al gobierno federal alcanzar los niveles de recaudación previstos, pues no contiene un IVA generalizado. Sí nos preocupa que una vez más se recarguen los de siempre. Los de siempre. ¿Quiénes son los de siempre? Pues los asalariados, entre otros, ¿no? Porque cuando ustedes ven su recibo de nómina, pues ahí viene en automático el descuento. Algunos analistas consideran que grabar las bebidas azucaradas provocaría un efecto negativo tipo dominó en toda la cadena productiva. Francisco Velázquez nos amplía esta información. Tras el anuncio de un posible impuesto de $1 por litro a las bebidas azucaradas, incluidos los refrescos, que contempla la iniciativa de reforma hacendaria del gobierno federal, la cadena productiva que utilice el azúcar en la elaboración de estas bebidas se vería afectada. Los primeros en resentir los efectos del gravamen serían los cañeros y productores de azúcar. A ellos le seguirían los productores de refresco. Es un impuesto a los consumidores de bebidas saborizadas. En el caso particularmente de los refrescos, yo te diría que es el único producto, llámese bebida no alcohólica o alimento, que ya paga el 16% de IVA. Si este impuesto se aprobase, la carga fiscal de un refresco estaría alrededor del 35%. Como efecto dominó, el incremento impactaría de manera negativa en los pequeños negocios, como las llamadas tienditas. Nosotros rechazamos el incremento que se está planteando del 17 al 20% a los refrescos, que se ha expresado como $1 por litro, y lo rechazamos porque va a afectar los ingresos del pequeño comercio
ya que el refresco, la comercialización del refresco para el pequeño comercio ahorita, en las actuales condiciones, representa el 25 al 30% de sus ingresos del flujo mensual. Debido a que los refrescos son uno de los principales productos que se venden en estos lugares, sus propietarios alzan la voz. Nosotros tenemos una venta que ya tenemos contemplada todos los días, pero ¿qué pasaría si los refrescos empiezan a subir? Pues la gente ya no va a venir a comprar. Te estoy hablando que de la venta del día, que será el 50% es de refresco. En forma paralela, los proveedores también externan su inconformidad. Si nos llegan a afectar a nosotros como proveedores, disminuyendo la compra de los productos hacia los consumidores. El asunto no se detiene aquí. Quienes pagarían finalmente esta alza de precio serían los consumidores, quienes creen que la medida no es suficiente para reducir los niveles de obesidad. ¿Realmente crees que se vaya a consumir menos con esta? Tal vez no, porque es lo que generalmente las familias mexicanas tienen en su mesa todos los días. Con la finalidad de impedir que este impuesto sea una realidad, la cadena productiva hace un llamado al gobierno federal. Señor presidente, por favor, escúchenos, ¿verdad? Él la propuso, él puede también corregirlo. Está en su mano, él lleva el bastón del país. Para el Financiero Noticias, Francisco Velázquez. Y el día de hoy nos acompaña Víctor Pérez, socio de impuestos corporativos de KPMG en México, precisamente para hablar sobre la reforma fiscal que propone el Ejecutivo Federal. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Serían muchos los puntos que pudiéramos platicar y analizar esta tarde en relación a este tema, pero ¿qué te parece si empezamos sobre la situación de los residentes de la franja fronteriza que en este momento pagan una tasa de 11% de IVA, pero pudieran pagar el 16% como todo el país? ¿Qué impacto genera a esta zona o generaría a esta zona? Sí. Antes que nada, muchas gracias, Lucero. Buenas tardes para ti y para todo tu auditorio. Gracias por la invitación. Y sí, tienes razón, al hablar de la reforma hacendaria ahorita sería un tema que nos podría llevar muchas horas. En específico de la pregunta de la región fronteriza, creo que sí va a tener un efecto muy importante en el consumo de las personas que residen en esa región fronteriza. De hecho, el origen de tener una tasa diferenciada es para promover la competitividad de esa región respecto de los otros países, es decir, invitar a los consumidores de los otros países que vinieran a México a comprar. Si igualamos la tasa del IVA de la región del centro del país con la región fronteriza, desde luego esa competitividad se va a ver reducida. Ojalá no sea tanta esa competitividad y ojalá sigan viniendo a comprar a México. Y en relación a, a la informalidad, se habla de que es una reforma que apoyaría a lo formal y también a las personas que se encuentran en el sector informal a salir de ahí y que gracias a esto muchas empresas pequeñas pudieran seguir adelante, seguir creciendo. ¿Qué nos dices al respecto? Ok. Sí hay un pequeño esfuerzo en la reforma para invitar a las personas que todavía no son contribuyentes para que se inscriban. De hecho, me parece que hay un régimen muy atinado, que es el régimen de incorporación, en el cual se pretende que las personas físicas, principalmente aquellos que ejercen o prestan un servicio sin que tengan un título profesional, es decir, no se pueden incorporar en este régimen un contador, un abogado, un médico, pero sin embargo sí lo puede hacer personas, a lo mejor un carpintero, un plomero, que prestan servicios que hoy tal vez no están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. Con este régimen de incorporación se pretende que vayan, se inscriban, cumplan de manera adecuada con sus obligaciones y tienen un estímulo que me parece muy importante, que es una disminución del impuesto a la renta que tienen que pagar en los próximos 6 años. De hecho, en el primer año hay una condonación del 100% del impuesto. Después esa condonación se va a ir reduciendo hasta llegar al año 6 con solamente un 10% de reducción en el impuesto. Me parece que esto es muy, muy importante para que los incentiven a que vayan y se inscriban, que eso es lo que necesitamos en México, que vayan más personas, se inscriban, y si más personas pagan impuestos, nos va a tocar de menos. Falta que quieran hacerlo. Falta que quieran hacerlo, desde luego. Víctor, en relación a las deducciones, que es un punto creo que nos interesa también a muchos, ¿qué nos espera? Bueno, en relación a las deducciones, creo que lo tendríamos que ver en 2 ámbitos. Las deducciones para las personas físicas y las deducciones para las empresas. En el tema de las deducciones para las personas físicas, creo que ahí sí tenemos una mala noticia, porque si bien es cierto, se conservan todas las deducciones personales que podemos tomar actualmente, como pueden ser los intereses de créditos hipotecarios, gastos médicos, dentales, gastos de funeral, todo eso se queda. Sin embargo, nos ponen una limitante.
nos dicen el monto de las deducciones personales no puede exceder el 10% de tu ingreso o bien 2 salarios mínimos anuales, que son alrededor de 47,000 pesos. Desde luego, aquellas personas que tienen deducciones mayores a 47,000 pesos lo van a resentir, porque además de que se les va a incrementar la base, también hay un pago del 2% adicional si es que están en el último nivel de la tablita del pago del impuesto sobre la renta. Eso es para personas físicas. En personas morales, creo que ahí es donde tenemos un golpe muy fuerte, porque sí hay deducciones que se podían tomar y que ya no se van a poder tomar. Algunos incentivos, como era la deducción inmediata de bienes, es decir, comprabas activos fijos para el negocio, los podías deducir en un porcentaje elevado durante el primer año. Los autos los teníamos en una deducción de 175,000 pesos, bajan a 130,000 pesos, y además en el arrendamiento de autos teníamos un límite de 250 pesos diarios, se propone que se reduzca a 200 pesos diarios. Entonces sí vamos a tener una reducción significativa en las deducciones de las personas morales. Un golpe bastante fuerte para muchas personas. Víctor Pérez, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Lucero. En KPMG estamos para servirles. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos acá con más información. Al regresar, reforma fiscal afecta a escuelas privadas. Enrique Peña Nieto promulga leyes educativas. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227-7659 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. El Partido Acción Nacional y el de la Revolución Democrática podrían unir fuerzas contra la propuesta de que las colegiaturas escolares paguen IVA. Mariana Hernández tiene la información. El cobro de IVA en colegiaturas que plantea el gobierno federal en su reforma hacendaria ha levantado controversias entre los partidos políticos. El Partido Acción Nacional, por lo pronto, no lo apoyará. Pero no apoyaremos que se le cobre el IVA a las colegiaturas que los padres de familia pagan con tanto esfuerzo y que es el principal instrumento de movilidad social. Durante la promulgación de las leyes secundarias de la reforma educativa, Juan Díaz de la Torre, presidente del CENTE, consideró que la reforma educativa ayudará a que millones de mexicanos regresen a las aulas públicas. Que se fortalezca el sistema de educación pública para que los mexicanos que hoy han optado por ir a la escuela privada tengan la posibilidad de ver en nuestras escuelas públicas la mejor de las posibilidades para el desarrollo de sus hijos. El dirigente del CENTE consideró que la reforma educativa es un reto para la educación, ya que muchos mexicanos buscan ofrecer una formación académica de calidad. La escuela pública es la base y sustento de la inmensa mayoría de las familias mexicanas y es la que hay que fortalecer para que, siendo de calidad el servicio que se ofrezca. Por su parte, el presidente nacional perredista Jesús Zambrano dejó abierta la posibilidad de apoyar al PAN para no permitir que se cobre IVA a las colegiaturas. Era pertinente y aconsejable, insisto, que desde el seno del Pacto por México y junto con los legisladores pudiéramos tomar algún acuerdo en ese sentido. Más, insisto, hoy que estamos dándole esta importancia que tiene el tema educativo nacional. Integrantes del Pacto por México buscarán reunirse con el titular de Hacienda para discutir el impuesto que plantea la reforma. Para el Financiero Noticias, Mariana Hernández.
El presidente Enrique Peña Nieto promulgó el día de hoy las 3 leyes secundarias de la reforma educativa. Durante este evento reiteró que en este cambio no hay marcha atrás y expresó también su reconocimiento a los legisladores por la aprobación de la reforma. Convocó además a padres de familia y maestros a conocer su contenido. Invito al magisterio a que conozca el contenido real de la reforma y tenga la seguridad de que su trabajo está a salvo, que con esta reforma tendrán mayores oportunidades para crecer profesionalmente y sobre todo ser mejores profesores. Les hago una amplia convocatoria para hacer suya y llevar a la práctica esta reforma educativa en beneficio de la niñez y la juventud mexicanas. El Ejecutivo Federal también anunció que habrá reglas claras y transparentes para el nuevo ingreso al magisterio y se buscará incrementar el número de escuelas de tiempo completo. Escuche. Para 2014, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación propone 12,000 millones de pesos para incrementar el número de escuelas de tiempo completo y pasar de 6,700 a más de 15,000. Peña Nieto destaca además que en los próximos 6 meses los estados deberán adecuar su legislación educativa y será en el ciclo 2014-2015 cuando se realice el primer concurso de oposición para profesores de nuevo ingreso y se definan también los mecanismos de evaluación para quienes están en servicio. Y con 383 votos a favor, 63 en contra y unas 14 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el paquete de reforma financiera. Los diputados todavía deberán debatir 190 reservas y también propuestas de modificaciones. Mire, esta iniciativa fue presentada desde el pasado 8 de mayo y remitida de inmediato a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Y en julio de este mismo año, el desempleo en México fue de 4.9%, el tercero más bajo de los 34 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, solo superado por naciones como Japón y Australia. El reporte de la OCDE indica que el desempleo bajó por tercer mes consecutivo. En contraste, países como España y Portugal presentaron las tasas más altas de desempleo con 26.3 y 16.5 respectivamente. Y ahora vamos a la redacción nuevamente, donde mi compañero Alberto Barrientos nos comenta lo que se espera mañana en nuestra edición impresa. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De aprobarse la reforma hacendaria, ¿la bolsa seguirá siendo atractiva para los inversionistas? Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Definitivamente que sí. Considero que este nivel del 10% que está proponiendo el Ejecutivo como gravamen para aquellas ganancias de capital todavía constituye un aliciente para incursionar en nuestro mercado bursátil. Es decir, esta tasa que propone en la reforma hacendaria todavía es muy inferior a la que cobran otros países. Por ejemplo, en Austria se cobra un nivel del 26% para aquellas ganancias que deriven de actividades relacionadas con el mercado bursátil. En la India se cobra un nivel del 15% y, por ejemplo, en Israel alcanzan tasas del 25%. Si tomamos en consideración los países en vías de desarrollo como el nuestro o similares, por ejemplo, Chile y Brasil, que están en un nivel de alrededor del 20%. Vea esta información en nuestra edición impresa del día de mañana. Regresamos al estudio. Alberto, muchas gracias. Estaremos leyendo la edición impresa como cada día, mañana por la mañana. En otra información, le platico que el gobierno del Distrito Federal puso ya en marcha el plan para rehabilitar la segunda sección del parque público más antiguo de América. Le hablo del bosque de Chapultepec. El proyecto fue elaborado en coordinación con el Fideicomiso ProBosque y también el Consejo Rector Ciudadano y tendrá un importante monto de inversión. Nosotros tenemos que establecer desde ahora el compromiso de una inversión aproximada de 550 millones de pesos para este proyecto. Lo estamos haciendo con toda convicción. Estoy seguro que invertir en el bosque de Chapultepec no solamente es algo que se debe hacer, sino es algo indispensable.
El Plan Maestro de Rehabilitación contempla la ampliación y funcionalidad de calles, áreas verdes y recreativas, así como nuevos servicios y comercios. Además, se ampliarán los estacionamientos y se sanearán sus lagos y fuentes para brindar mejor calidad y, por supuesto, mejor servicio a los 4.5 millones de personas que anualmente lo están visitando. La intención precisamente es no transformar, no llenar de cosas, sino básicamente limpiar, rehabilitar, reconfigurar, hacerlo más confortable y darle los servicios necesarios. Bueno, la rehabilitación de la segunda sección del bosque de Chapultepec se realizará en un lapso de 4 años. En información internacional, Siria ya aceptó una propuesta rusa para entregar sus armas químicas y también evitar un posible ataque estadounidense. Hoy por la noche, el presidente Barack Obama dará un anuncio a los ciudadanos de Estados Unidos y del mundo sobre el conflicto con el país de Bashar al-Assad. Tenemos información de último momento. Le comunico que el Senado de la República ya ratificó a los 7 aspirantes al IFETEL, así como a 6 integrantes de la Comisión Federal de Competencia Económica. Quedó fuera Luis Alberto Ibarra. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Los invito a que, como siempre, sigamos en contacto a través de las redes sociales e informados a través del financiero.com.mx. Nos vemos aquí mañana en punto de las 6 de la tarde. Muchas gracias.